A ver, todos amamos The Office, ¿no? Por la comedia, los momentos súper incómodos, todo eso. Pero, ¿qué tal si les digo que debajo de todas esas bromas y miradas a la cámara se esconde una lección de filosofía bien profunda? Justo de eso vamos a hablar. Vamos a analizar Dunder Mifflin como nunca, para descubrir el sentido detrás de todo ese sinsentido. Imagínense la escena. Estamos en Scranton, Pensilvania. Es un lunes cualquiera. Se oye la cafetera, las impresoras haciendo su ruido, y de repente entra Michael Scott totalmente convencido de ser un genio. Claro, nos morimos de la risa desde el sillón, pero seamos honestos. En el fondo, sabemos que un lugar así existe. Es que ese nivel de absurdo es, precisamente, lo que lo hace tan increíblemente real para cualquiera que ha pisado una oficina. Ok, entremos al primer concepto clave. Porque Dunder Mifflin no es nomás una empresa que vende papel. Para nada. Es como el laboratorio perfecto para explorar una idea filosófica fundamental, la idea de lo absurdo. Miren, el filósofo Albert Camus definía lo absurdo como este choque, esta tensión entre nuestra necesidad como humanos de encontrarle un porqué a todo, un significado a la vida, y un universo que pues no nos da ninguna respuesta. Y si lo piensan, ¿dónde vemos eso todos los días? En el trabajo moderno. Juntas que no llevan a nada, correos que son pura paja, rituales que nadie entiende por qué se hacen. La verdad es que el papel que venden en Dunder Mifflin es lo de menos. Es solo el escenario para la verdadera bronca, la de encontrarle un sentido a lo que parece no tenerlo. Y bueno, esta idea del absurdo nos lleva de la mano a la metáfora más famosa de Camus, el mito de Sísifo. Y aquí es donde se pone bueno, porque este antiguo mito griego tiene una conexión increíblemente directa y sorprendente con uno de los jefes más inolvidables de la televisión. Pensemos en esta comparación. Por un lado, tenemos a Sísifo, condenado a empujar una piedrota colina arriba para siempre, sabiendo que justo antes de llegar se le va a volver a caer. Y por el otro, tenemos a Michael Scott, empujando sus presentaciones, sus fiestas, sus chistes malísimos con exactamente la misma fe absurda. Los dos están metidos en una lucha que parece, a simple vista, completamente inútil y sin propósito. Pero ojo, aquí viene el giro de tuerca en la lógica de Camus. Él dice algo increíble. Tenemos que imaginar a Sísifo feliz. ¿Cómo? ¿Feliz por qué? Pues porque en el momento en que Sísifo, o en este caso Michael, acepta conscientemente su destino y abraza esa lucha, es ahí donde la tragedia se convierte en libertad. Lo que lo salva no es ganar, no es llegar a la cima, es la conciencia, el aceptar su propia situación absurda. Ok, Michael es como el campeón de esta lucha contra el absurdo. Pero, ¿y los demás? ¿Qué onda con el resto del personal? Pues resulta que cada personaje tiene su propia estrategia, su propia filosofía para sobrevivir al día a día en esa oficina. Para entenderlos, fíjense, podemos usar las ideas de otro filósofo, Søren Kierkegaard, y sus 3 estadios de la existencia. Y van a ver que embonan perfecto. Por ejemplo, Jim. Él vive en lo que Kierkegaard llamaría el camino del placer. O sea, sus bromas, su sarcasmo, son su forma de escapar del aburrimiento. Luego está Dwight, totalmente en el camino del deber. Para él, las reglas, la autoridad, eso le da sentido a su vida. Y finalmente, Pam. Ella representa el salto de fe, el momento en que decide crear su propio valor, su propio propósito. Y justo esta idea de Pam, la de crear su propio camino, nos conecta con otro peso pesado del existencialismo, Jean-Paul Sartre. Él tenía una frase buenísima: el hombre está condenado a ser libre. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay un instructivo, no hay un manual que nos diga cómo ser o quiénes ser. Al final, somos lo que decidimos ser. Y nada más. Entonces, el punto clave es este. Somos la suma de nuestras elecciones. Michael Scott, por ejemplo, vive atrapado ¿por qué? Porque necesita desesperadamente que los demás lo aprueben para sentir que existe. Su comedia en realidad es su tragedia. En cambio, ¿qué pasa con Jim y Pam? Ellos se liberan justo en el momento en que dejan de actuar para los demás. Encuentran su libertad en decisiones reales, auténticas. La decisión de quererse, de crear arte, o incluso la decisión de irse. Ahora, hablemos de lo más obvio, ¿no? La comedia. Porque el humor en The Office es mucho más que solo entretenimiento. Es de hecho una forma de rebelión filosófica, y una muy poderosa. A ver, piénsenlo así. Si la vida en sí misma ya es una rebelión contra el sinsentido, entonces reírse también lo es. En el momento en que te puedes reír de una situación absurda, de repente ya no te domina. Dejas de ser la víctima y te conviertes en espectador. La risa, en ese sentido, te da el poder, te da el control. Y bueno, con todo esto ya estamos llegando al corazón de la serie, a su mensaje más profundo, más conmovedor. Vamos a atar todos estos cabos filosóficos para descubrir cuál es la lección final de Dunder Mifflin. Cómo encontrarle un propósito a la vida, incluso en medio del caos de una oficina.
Después de 9 temporadas de todas las bromas, las engrapadoras en gelatina, las fiestas desastrosas y las ventas de papel, queda la pregunta del millón. ¿Cuál era el punto de todo esto? ¿Cuál es el sentido? Es la pregunta que la serie y todos estos filósofos han estado explorando desde el principio. Y la respuesta nos la da Pam, de la forma más sencilla y bonita posible, cuando dice, hay mucha belleza en las cosas ordinarias. ¿No es ese el punto? Es una revelación tremenda, y es en esencia la respuesta a toda esta lucha contra lo absurdo. Al final, la lección de The Office no es que tengamos que huir de nuestras vidas comunes o de nuestros trabajos sin sentido. El verdadero reto, y lo más increíble, es encontrar el significado justo ahí, en medio de todo. No se trata de cambiar el mundo, sino de aprender a ver nuestro propio mundo con otros ojos. De darnos cuenta de que hasta el día más gris en Scranton puede tener todo el significado que buscamos si tan solo aprendemos a mirar bien.